una relación con Dios íntima, tener intimidad con Dios. Es una escuela de servidores. El propósito del grupo es formar servidores. Entonces, lo primero que hacemos pues en el proceso es formar esa relación con Dios, y después ya de tener la relación con Dios, pues vamos a empezar el servicio. Voy a hacer una oración para empezar. Espíritu Santo, ven, inunda este lugar con tu presencia. Toca cada uno de los corazones que está aquí. Espíritu Santo, que tu presencia sea sentida por cada una de las personas que está aquí, que me escucha. Yo te pido que abras los oídos espirituales de todos para escuchar este mensaje, Señor, que hoy les quieres transmitir a estas personas. Yo te pido, Padre, que no sea yo, Señor, que no sea mi ego el que esté aquí hablando, sino que seas tú a través de mi voz. Que todo lo que diga, Señor, sea tu voluntad. Hoy, Padre, quiero pedirte especialmente por la conversión de muchas personas que son cercanas para nosotros. Los invito a cada uno a que le pongan a Dios esa persona que tanto quieren que lo conozca, y que le pidamos unidos hoy juntos que a través de un toque de Dios, esa persona que de pronto está lejos del camino va a venir a encontrarse con Dios. Pidámosle a Jesús que, como el buen pastor, vaya y recoja esas ovejitas para que vengan a compartir aquí con nosotros de su presencia. Gracias, Padre, por este día. Yo te pido, Señor, que toda distracción, toda preocupación del trabajo, del estudio, del hogar, en este momento, Señor, cese, y que haya una total concentración espiritual en lo que tú, Señor, le quieres revelar a estas personas hoy. Yo todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estábamos en la temporada que se llamaba Conociendo a Dios a través de distintos personajes bíblicos. Empezamos conociendo a Dios a través de Samuel, después conocimos a Dios a través de Ruth, después hace 8 días vimos a Sansón. Los que se perdieron las charlas, los invito pues también a que las busquen en YouTube y en distintas plataformas que muchos servidores han estado pues como actualizando esas charlas. Entonces los invito para que vean los capítulos anteriores de esta temporada. Hoy es el capítulo de final de temporada. Hoy vamos a conocer a Dios a través de Pedro. Habíamos visto que los 3 pues, personajes anteriores eran del Antiguo Testamento, y Santiago, la clase pasada o la charla pasada, nos decía que en el Antiguo Testamento hay una prefiguración de Cristo, que aunque Cristo no existiese en el momento, esos personajes que utilizaba Dios están siendo como un reflejo de Cristo, como una sombra de Cristo, del Cristo que va a llegar. En este caso, pues como es del Antiguo Testamento, ya Cristo está presente. Entonces ya no vamos a ver esa prefiguración de Cristo, sino una configuración de Cristo en Pedro. Vamos a ver cómo Pedro, a través de la convivencia que tuvo, la oportunidad de convivir con el Señor, de caminar con el Señor, de escuchar al Señor, de dormir, de comer, cómo lo transformó, cómo transformó su vida. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de Jesús. Esta charla va a ser muy evangélica porque nos vamos a dedicar a leer los evangelios, y vamos a ver a Pedro en una persona pues como tan particular. Pedro era una persona absolutamente común. Pedro no distaba mucho de nosotros. Pedro era un pescador, Pedro estaba casado, Pedro estaba asociado con Andrés y con Juan en un negocio de pesca. Pedro se dedicaba a pescar. Pedro no era una persona especial. Pedro era una persona que era muy normal. Inclusive pues Pedro escasamente sabría leer y escribir, pero Pedro
digamos, y además tenía una cosa muy importante, que era un carácter fuerte, y un carácter que muchas veces lo llevaba a tomar riesgos, y era un hombre de acción y de atreverse muchas veces. Si revisamos, y si ustedes se acuerdan un poco de pasajes de Pedro, Pedro generalmente siempre está respondiéndole a Jesús algo, metiendo la cucharada, a veces imprudente, a veces temerario, entonces tiene un carácter muy particular. La vida de Pedro antes de Jesús, antes de conocer a Jesús, era la de un judío que vivía era pescador, pues, y vivía Pedro era de Bethsaida, y Pedro se dedicaba pues a pescar en ese mar de Galilea. Pedro pues era un judío que no tenía muchos conocimientos como podía tener de pronto Pablo, que estaba formado en la palabra. Pablo estaba formado pues por Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de la época. Pablo sabía leer, escribir, sabía hablar en varios idiomas. Pedro simplemente era un sencillo pescador. Pero vamos a ver el tamaño de la obra de Dios en una persona tan sencilla. Y pienso, y el Espíritu Santo cuando me lleva pues como a escoger el tema fue algo muy particular, porque Juan David me pregunta, pues, cuando me iban a asignar el tema, escojo un personaje para hacer la charla, de conociendo a Dios a través de él. Y eran las 5 de la mañana, y el que respondió fue el Espíritu Santo. Pues yo le soy sincero, ya después yo como que me desperté por ahí a las 7. Juan David sí me escribió, no me escribió, respondí en automático, ¿qué pasó? Cuando voy viendo que escogí a Pedro, yo, ay, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? ¿Cuánto hay de Pedro? Como, pues, Pedro yo creo que es la segunda persona que más se nombra en el Nuevo Testamento después de Jesús. Pero bueno, y vi que el propósito de eso era mostrar a través de una persona más cercana a nosotros, más común. De pronto, a veces, esos personajes del Antiguo Testamento se nos hacen como lejanos, y miren que les decimos personajes. Pedro tenemos claro que es una persona. Entonces vamos a empezar a ver un poquito del obrar de Dios en la vida de Pedro, y cómo también hay un paralelo en cuanto a Pedro empieza a conocer a Jesús y cómo nosotros empezamos a conocer a Jesús. Y muchas de las cosas que a Pedro le pasaron nos van a pasar a nosotros, o nos pasaron a nosotros en nuestro proceso digamos, de caminar con Dios, o en nuestro proceso de conversión. Vamos a empezar entonces por el llamado. La primera parte es ese llamado que Jesús hacía a Pedro. Pedro, digamos, un día estaba pues, en sus labores comunes de pescador, y llega su hermano Andrés. Entonces Andrés le dice, Pedro, imagínate que conocí al Mesías. Y Pedro, ay, ¿cómo así, hermano? No, pues, y le dice, sí, vení, yo te lo presento. Y Pedro conoce a Jesús, y Jesús le adelanta a Pedro en ese momento, no le dice nada, sino que le adelanta algo que va a ser muy importante, y que va a terminar de cambiar, digamos, la identidad de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón, y Jesús tan pronto ve a Pedro, le dice, te llamarás Pedro, pues, Simón, hijo de Jonás o de Juan. En algunos evangelios dice Juan, en otros dice Jonás. Desde ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Después de eso, Jesús sigue predicando, y vamos a ver lo que ocurre. Pues Jesús está predicando ahí cerca del mar de Galilea, y vamos a leer en Lucas 5, del 2 al 11, cómo se da ese llamado de Pedro. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba en la orilla del lago de Genazaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, la de Pedro, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, navega el agua adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y captaron tal cantidad de peces que reventaban las redes.
Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Ese es el llamado que Jesús hace a Pedro, que Jesús le hace a Pedro en este momento, y lo hace a través de un milagro. ¿Y cuál es la reacción de Pedro en primera instancia? Si vemos, a Pedro le da miedo. A Pedro le da miedo ese milagro. Pedro siente que es indigno porque es un pecador de estar al lado de Jesús. Entonces, muchas veces Jesús, para encontrarse con nosotros y para llamarnos a nuestras vidas, no necesariamente permite que ocurra un milagro, pero sí nos da un regalo muy especial. Muchas veces Jesús, a través de una situación que consideramos que en nuestras vidas era difícil, nos puede dar un regalo, nos puede pagar una deuda, nos puede, nos puede dar un trabajo, nos puede resolver una situación familiar. Y si nosotros, pues lo normal es que si vemos esa situación sobrenatural, pues puede ocurrir, si es sobrenatural y vemos que Dios existe, nos podemos sentir indignos en un principio. En mi caso, digamos, esto que acabamos de llamar se llama la pesca milagrosa, porque Pedro fue pescado, pues además de la cantidad de peces, fueron pescados Pedro y sus socios, pues, Santiago y Juan, que eran sus socios. En mi testimonio también hubo una pesca milagrosa, algo que permitió pues, que yo conociera a Dios. Yo también era un pecador como Pedro. Yo era una persona que tenía una vida bastante desordenada, yo no creía en Dios y pues, consumía bastante alcohol. Tenía en un momento, pues en ese momento estaba en una depresión, estaba afrontando los momentos difíciles de mi vida, familiares, sentimentales, y me llegó una depresión, y como consumía licor, pues esa depresión se agravó. Yo no conocía de Dios, pues conocía de pronto, había hecho la primera comunión y hasta ahí había llegado como a los 9 años, me aburría mucho en la misa, yo era como medio hiperactivo y los padres no hacían sino regañarme, yo no me conectaba pues como con absolutamente nada de lo que ocurría pues en la misa. Entonces, yo me volví de pronto en mi juventud muy rápido, me volví ateo. Yo estudiaba en la Universidad de Antioquia y ahí sí que más, pues, enarbolaba las banderas del ateísmo y me encantaba, pues, como hablar más de la iglesia y me sentía más interesante y más intelectual cuando hablaba más de la iglesia y eso vivía citando a Nietzsche y eso tenía compañeros católicos, evangélicos, y me burlaba de ellos y los trataba de ignorantes. Entonces, tuvo que ocurrir una pesca milagrosa para poder yo conocer a Jesús. Y para que Jesús me llamara, tuvo que ocurrir algo. Y en mi caso fue que toqué fondo con el licor y decidí dejar de beber. Y me empezó a dar un síndrome de abstinencia muy fuerte. Cuando de pronto, así como Andrés le dijo a Pedro que había conocido a Jesús, pues Mariana, que está aquí presente, así como Andrés, me dijo que había conocido a Jesús y me lo presentó. Entonces llegué al grupo, no me gustaba ni cinco, seguía considerando que era gente muy ignorante, que eso eran fanáticos, y yo no sé por qué volvía. Y lo que pasó es que era consciente que hubo un momento en el cual, cuando estaba bebiendo y la verdad metí otras cositas, y en una depresión muy, muy grande y con muchas ganas de quitarme la vida, yo le había dicho a Dios: si vos existís, cámbiame la vida. Y a mí eso se me había olvidado. Y después llegó Mariana como Andrés a presentarme a Jesús y yo seguía viniendo al grupo. No me gustaba, pero venía. Entonces un día, unas personas del grupo, Mónica, Juan David, Isabel, van a orar a mi casa. Estaba todavía muy reticente a escuchar esas cosas, y de pronto Isabel empieza a hablar
y hablar en lenguas. Yo me miraba con mi mamá, esta mujer está loca. Y yo, no, esto está muy raro. Entonces me dice, no, es que Dios me dice que te quiere mucho. Yo, no, eso se lo dicen a todo el mundo. Ahora me van a cobrar, quién sabe cómo me van a cobrar. Cuando llega y me va diciendo Isabel, Dios me muestra que un día tú estabas borracho y que tú le dijiste que si él existía, que te cambiara la vida, y aquí te la está cambiando. Esa fue mi pesca milagrosa. Y yo al principio venía al grupo y no me sentía digno. Ya cuando vi que Dios existía, cuando me pasó como a Pedro, que veo que Jesús hace ese milagro y saca todos esos peces después de que todo el día había pescado. Pedro era un tipo que se dedicaba a pescar y no había podido pescar. Pues para Pedro fue un absoluto milagro. Si ustedes hablan con pescadores, ellos saben que pues eso no es normal. Digamos, Pedro tenía, ese era su oficio, ser pescador era su seguridad en el mundo, era lo que su sustento, le daba su sustento para su familia, y su seguridad en el mundo era ser pescador. Mi seguridad en el mundo era el alcohol y no creer en Dios, y hablar mal de Dios, y era la filosofía. Entonces, a mí se me rompe el mundo en dos, en ese momento. Me sentí indigno. Al principio me sentí muy indigno, me sentía pecador, así como Pedro, pues ocurrió con el Señor, pues que le digo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, no soy digno de estar al lado tuyo. Y yo me sentí igual. Y yo creo que a muchos nos puede pasar al principio, sobre todo si estamos alejados de Dios y después Jesús nos hace ese llamado a nuestras vidas, que al principio nos sintamos indignos. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender que Jesús nos va a decir, sígueme. A Jesús no le importa. No le importa si vos sos pecador, si vos sea quien seas. Jesús te va a decir, sígueme. Hay otro detalle que interesante. Miremos, ahora les hablaba de que muchas veces Jesús o Dios permite que haya una situación, nos da un regalo o un milagro para llamarnos, para convencernos de que Él está ahí, que se interesa por nosotros. Y muchas veces nos puede pasar que nos concentremos más en disfrutar ese regalo que en seguir a Jesús. Piensen qué hubiera pasado donde Pedro hubiera decidido más bien ir a vender todos esos pescados, cuánta plata le hubieran dado, pues yo creo que eso era como el salario de, pues, no sé, pongámosle 6 meses, 6 meses. Pedro no, pues le va a llevar a mi mujer un vestido, la suegra que era enfermita, pues seguro le hubiera, que después Jesús termina sanando la suegra de Pedro, hubiera llevado a un médico, hubiera comprado otro barco, hasta se hubiera podido independizar. Y Pedro no se quedó con eso. Y Pedro lo que hizo fue seguir a Jesús. Y muchas veces nos puede ocurrir que Jesús nos saca de una situación, pero con el propósito de que lo sigamos. Y nosotros de pronto nos quedamos, no, ya tengo trabajo, ya qué me importa. No, ya pagué la deuda, ya no me importa. No, ya resolví la situación familiar que tenía, ya no me importa. Y lo que quería Jesús era que lo siguiéramos. Entonces, debemos ahí como esas dos reflexiones con esta primera situación del llamado que tuvo Pedro. Ahora vamos a hablar escogí como 3 momentos que me parecieron, digamos, fuertes a lo largo pues del camino de Pedro con el Señor. Después de este llamado, Pedro se va detrás de Jesús y pasa 3 años con él, pasa los 3 años pues de la vida pública de Jesús. Los pasa pues Pedro y los demás apóstoles. Vamos a hablar de 3 situaciones. La primera es la original de la cabaña. Es la original de cuando Pedro camina en las aguas. Pues la cabaña es el remake de ese milagro. Pedro fue el primero que caminó en las aguas. ¿Alguien quiere leer? Pau, ¿quiere leer? Sí, dígame. Mateo 14, 22. 22. 22 al cual. Ya le digo hasta cuál. Mateo 14, 22. Al 32. Al 32. Cojo el micrófono, sí. No. Sí. Les da miedo que los deje solos.
Soledad. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Gracias, Pablo. ¿Por qué creen ustedes que se hundió Pedro? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Dejó de mirar a Jesús, ¿cierto? Comenzó a mirar la circunstancia, el viento. Eso, muy bien. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. Pues, ¿cómo les parece que a mí también me pasó como Pedro? Y no me hundí en el agua, sino que me hundí en el aguardiente después de conocer a Jesús. Ya conocía a Jesús, ya Jesús había hecho muchas situaciones muy bonitas en mi vida. Se me habían quitado las ganas de beber, se me había quitado el síndrome de abstinencia, mi mamá se había sanado de un cáncer. Y de pronto a Pedro deja de mirar a Jesús y la mente empieza a decirle: es que es imposible que esto esté pasando, esto no es normal. Se le genera esa duda y la mente, después de que genera esa duda, empieza a generar miedo. ¿Y qué es lo contrario del miedo? La fe. Entonces, cuando nos da miedo, dejamos de tener fe. Miren que Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. Entonces nos pasa que ya estamos caminando con Dios, que Dios ya se ha encargado de cosas en nuestras vidas que consideramos que eran imposibles. ¿Y qué más imposible que caminar en las aguas como le pasó a Pedro? Cosas que nunca pensamos que fuera posible que cambiaran. En mi caso, pues, que dejé de beber, que sanó a mi mamá de un cáncer. ¿Y qué me pasó? ¿Por qué me desenfoqué? Porque dejé de mirar a Jesús, como lo dice muy bien Hernán. Entonces miren que a nosotros también nos pasa y nos podemos hundir. Y hundirse, digamos que depende de nosotros cuánto tiempo vamos a permanecer hundidos. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos va a estirar esa mano, siempre nos va a dar esa mano para sacarnos de donde estamos otra vez. Jesús no le dijo hombre de poca fe y no lo juzgó, Jesús lo sacó. Y después sí le dice hombre de poca fe, pero lo sacó y no lo dejó allá. Ay, tan bueno que te hundiste, te vas a ahogar. Y miren, además que Pedro era un nadador, que si era pescador, Pedro tenía que saber nadar. Pero miren muchas veces que en algunas situaciones, si dejamos de mirar a Jesús, si nos dejamos ganar por la mente, si nos empieza a dar miedo, por más que sepamos hacer muchas cosas, nos vamos a hundir. Entonces aquí lo importante es nunca apartar la mirada de Jesús. Y si la apartamos y nos hundimos, pues Jesús nos va a dar la mano. Agarrémonos de esa mano y volvamos a salir. A mí me pasó que me demoré mucho tiempo en esa hundida, me quedé mucho tiempo sumergido y Jesús tendiéndome la mano y yo por allá mirando los pececitos del mar de Galilea, por allá abajo, sumergido, buceando, y me estaba empezando a ahogar ya. Entonces, es muy importante que tengamos claro que a pesar de que nos hundamos, de que ya conocimos a Jesús, no vamos a primero, apartar la mirada de él. Segundo,
si apartamos y pasan estas cosas que si pasaron a Pedro, nos va a pasar a todos nosotros, porque como les dije al principio de la charla, Pedro es un ser humano común y corriente como nosotros, pues a nosotros también nos puede pasar. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que, Pablo, me ayudas con Mateo 16, del 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta qué número? Hasta el 19. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Bueno, en este episodio el Espíritu Santo me puso que hay algo muy importante, más allá pues, de que vemos que a Pedro le entregan pues, las llaves del cielo, que es una responsabilidad grandísima. Aquí Jesús le pregunta a Pedro quién es él. Primero le pregunta qué dice la gente que es el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías. Y dicen no, que puede ser Elías, que puede ser un profeta, que puede ser Juan Bautista. Y después les pregunta a ellos, y Pedro siempre metiendo la cucharada y respondiendo de primero, ¿quién es el Hijo del Hombre? Eres tú. Y Dios le revela a Pedro quién es Jesús. Y en el proceso de conversión y de caminar con Dios que experimentamos es algo fundamental, entender quién es Jesús en nuestras vidas. Pedro tuvo la fortuna de que fue Dios el que se lo reveló, y por eso le dice Jesús: dichoso tú que no te lo reveló nadie de carne y hueso, sino que el Padre te lo reveló. Y después de que Pedro tiene esa revelación, Jesús le cambia el nombre oficialmente. Antes se lo había adelantado, aquí ya se lo cambia oficialmente, y lo que le está cambiando es la identidad. Pedro se llamaba Simón. Simón es más o menos como el que escucha a Dios, y miren que Dios le termina revelando a Pedro en su corazón quién es Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? Que cuando entendemos quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús por nosotros, vamos a tener identidad. Y la identidad es, Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, o sea, por roca. Y la identidad es como una roca. La identidad es como una roca en la cual Jesús va a empezar a construir su obra, y Dios va a empezar a construir su obra en nosotros. Entonces es muy importante que adquiramos esa identidad de hijos de Dios, de cristianos. También es para estar un poquito protegidos de otras cosas, pero para que Jesús y Dios y el Espíritu Santo empiecen a construir la obra. Yo llevo en el grupo 8 años, y pues yo les cuento, a mí la identidad, Dios también me la reveló al corazón. Yo antes decía que era hijo de Dios, que era cristiano, pero no me lo creía. Lo repetía mucho, y me juntaba con gente pues que estuviera con Dios, y venía al grupo, y por allá iba a misa, y hacía muchas cosas, pero aún no me lo creía. Y fue muy bonito porque en el 2019, no, el año pasado, imagínense, hace poco, Dios en un cumpleaños me regala esa identidad, me regala esa revelación al corazón de la identidad. Y digamos que cuando eso pasa,
a mí me cambió completamente la vida. Yo en el grupo duré 8 años casi que cantando silla. Yo venía y me sentaba ahí, poco servía, yo me moría de la rabia cuando me llamaban a orar por las personas, yo me quería esconder, yo hacía la del avestruz, clavaba la cabeza, no me llamen a mí, y a mí no me gustaba, y a mí no me gustaba que me pusieran a servir, ¿por qué no me gustaba? Porque no tenía identidad. Y apenas me pasa esto, pues yo les cuento pues que mis cumpleaños anteriores, en mis idas y venidas con Dios, ya hablamos de un momento en el cual me hundí como Pedro, yo no disfrutaba mis cumpleaños. Para mí los cumpleaños eran una fecha que me daba una angustia existencial horrible, yo me ponía mal, me pegaba unas borracheras, me sentía muy mal. Inclusive estando caminando con Dios también me sentía muy mal. ¿Y por qué me sentía mal? Pues porque no tenía esa identidad, porque no sabía quién era yo. Apenas el cumpleaños del 2019 me pongo feliz de cumplir un año más. Y en el cumpleaños del 2020 Jesús me regala esa identidad. Jesús me regala esa identidad y a partir de ahí yo creo que no, me desatrasé con creces de todo lo que no había servido en 8 años. Eso empecé pues desatado y miren que es muy importante que logremos esa identidad en Cristo y hay muchas maneras de lograrlo. Leyendo la palabra, pues, ¿cómo lo hizo Pedro? Pues estando con Jesús. Ya cómo podemos conocer a Jesús, teniendo relación con el Espíritu Santo. Y Dios, si estamos, digamos, nos va a revelar esa identidad, pero tenemos que tener esa voluntad de quererlo conocer y seguirlo. Bueno, Pau, te voy a molestar otra vez. Me va a tocar pagarte honorarios por, Sí, me pago, por ahorita asistente. Mateo 17. Ah, bueno, no. Esperen un momento que se me escapaba un pequeño detalle. Mateo 16, del 20 al 23. Entonces, acabamos de decir que Pedro adquirió la identidad. ¿Eso se apagó o qué? No. Cierto. Bueno, que Pedro adquirió la identidad. Ahora vamos a ver qué le pasó después de que adquirió la identidad. Mateo 16, este no me aparece. Ya, me puso blanco. Ah, entonces. Mateo, no, hágale ahí, Mateo 16, del 20 al 20. Del 20 al 23. Ajá. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces miren Pedro, después de que tiene ese gran acierto y que Dios le revela quién es Jesús, y después de que se atreve a decirle, tú eres el Mesías, después de que Jesús les dice, voy a padecer por ustedes, voy a ir al martirio, pues y a la crucifixión, Pedro va y le dice, no, Señor, mejor no vaya por allá, no, qué pereza, ¿para qué? Y miren lo que le responde Jesús. ¿Ustedes creen que Pedro le está hablando ahí desde dónde? Otra vez desde la mente. Miren lo que dice Jesús. Esos pensamientos son de Satanás. Y miren, la mente muchas veces podemos adquirir la identidad, pero la mente va a seguir siendo esa enemiga. La mente va a seguir atacándonos y poniéndonos a dudar. Por eso es muy importante que tengamos una lectura de la palabra constante para que mantengamos esa mente afilada y no nos dejemos ganar por esas mentiras. Miren que a Pedro le pasó, después de que va y dice pues una cosa súper importante. Y fue muy curioso porque yo la había dejado hasta ahí y después no leí más allá y después me encuentro esa perla de que después de
de que Pedro descubre quién es y que Jesús, pues que Dios le revela a Pedro y se atreve a decirle a Jesús que es el Mesías. Después va y le dice, no mejor no vaya y cumpla con eso. Y vemos que el regaño que le da Jesús es ese. Esos pensamientos son de Satanás. Entonces, podemos tener identidad, y el hecho de tener identidad no significa que no vamos a seguir siendo atacados en la mente. Es una lucha constante. Ya tenemos la identidad. Y había otra cosa importante. Pedro aún no tenía el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos ventaja en este momento, pues, con ese Pedro, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, del cual, pues, hablamos en otra charla, conociendo a Dios a través del Espíritu Santo. Ahí se las dejo también para que la busquen en YouTube y en las distintas plataformas. Entonces, bueno, ahora sí, Pau, pasemos al tercer momento, que es Mateo 17, del 1 al 4. Del 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bien, entonces aquí esta es la transfiguración del Señor. El Señor pues sube un monte y invita a Santiago, a Juan y a Pedro, y son testigos pues en ese momento de la aparición de Elías, que es el padre pues de los profetas, y de Moisés, el padre de la ley. Y en ese momento el Señor se transfigura y su rostro empieza pues a alumbrar, empieza a salir una luz, pues eso debió haber sido algo impresionante. Y Pedro vuelve y mete las patas. Imagina a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Y llega Pedro y los interrumpe. Señor, hacemos 3 chozas y nos quedamos aquí. Esto está muy bueno por acá. Esta presencia de Dios se siente muy bien. Y haciendo la charla, pasé por este pasaje de la Biblia y me pasó como que en algún momento a mí también me pasó que le dije a Dios, Dios, yo también estoy muy contento aquí en tu presencia. Yo estoy muy contento, Señor, orando solo. Estoy muy contento, Señor, en oraciones de contemplación profunda. Estoy muy contento escuchando alabanzas, escuchando música. Estoy muy contento solo compartiendo con la gente del grupo, de la iglesia. Estoy muy contento y muy cómodo, Señor, en tu presencia en todo momento. Estoy muy contento aquí encerrado contigo, Señor. ¿Y qué pasa? A Pedro y a mí se nos olvidó lo más importante. ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro cuando le cambia el nombre? Vas a ser, pues primero le dice, vas a ser pescador de hombres. Después le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que además de darle la identidad, ahí le dio un propósito, le dio un ministerio, que era ir a servir, ir a darse al otro. Y por más que nos sintamos cómodos y muy contentos, encerraditos con Dios, el cristianismo es de darse al otro. Es de ir a orar por los demás, de ir a evangelizar, de ir a llevar la palabra de Dios, de ir a servir, de intentar pescar, como Pedro. Cada uno va a tener su ministerio y Dios le va a ir revelando cuál va a ser esa función que se va a cumplir. Entonces ahí me regañaba fuertemente en este punto, porque yo a veces prefiero quedarme orando solo, prefiero irme muchas veces, me gusta mucho ir a encerrarme en capillas pequeñas, a orar solo cuando están vacías y a tener esa relación. Es muy importante al principio construirle la intimidad con Dios, es cuando no lo conocemos, pero la idea es que ya cuando lo conocemos se lo tenemos que presentar. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Que lo tenemos que presentar a alguien más, y es que ya estaba, que me comía ese micrófono. Yo creo que ya quedó lleno de pelos de bigotes. Gracias. Entonces sí, el cristianismo no es para estar.
El cristianismo no es para estar encerrados solos y un camino de autocrecimiento personal. El cristianismo y ser hijos de Dios y ser cristianos y esa identidad tiene sentido en cuanto yo me doy al otro, en cuanto yo me doy al servicio, en cuanto yo siento misericordia por el otro, en cuanto yo cumplo, digamos, esa función y esa labor o ese ministerio que Dios nos va a regalar, y nos vamos a demorar un poquito descubriendo cuál va a ser, y Dios de pronto nos va a formar y vamos a aprender de Jesús y vamos a aprender muchas cosas, pero en algún momento Dios nos va a revelar qué es lo que quiere. Y mientras tanto, pues podemos ir ensayando en una cosa, en otra, pero siempre sirviendo y siempre teniendo claro que esa relación de intimidad con Dios es para después ir a presentárselo a los demás. Bueno, vamos a llegar a un punto en la que Pedro ahí se metió las patas del todo, pues. Vamos, aquí sí yo creo que lo tenemos como fresco, no lo vamos a leer porque es como larguito, y es larguito y es la negación de Pedro. Después de la última cena, el Señor le dice a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Pedro le dice, no, pues Pedro se sentía segurísimo, ya le habían dicho que le iban a dar las llaves del cielo, que iba a ser la piedra en la cual se iba a edificar la iglesia. Pedro se sentía más firme que los firmes, pues. Pedro estaba más seguro que estaba leal con Jesús, y Jesús les dice, todos van a sentir, digamos, en ese momento de la crucifixión, pues van a sentir, en unas Biblias dice, como vergüenza o cierta situación, pues, de que lo van a defraudar en la crucifixión. Y efectivamente a Pedro le pasa así. Pedro, después de que camina en las aguas, después de que ve a Jesús transfigurado, que ve a Elías, que ve a Moisés, que ve infinidad de milagros, pues porque uno se podría quedar aquí hasta las 11 de la noche relatando, pues ahí están los evangelios, todo de lo que fue testigo Pedro, después de que Jesús lo llama, después de que ve la pesca milagrosa, después de que le cambia el nombre, le cambia su identidad, después de todo eso, Pedro niega al Señor. Y a nosotros también nos puede pasar, y a mí me pasó, y creo que a muchos nos pasó, y nos va a pasar, y nos va a seguir pasando. Y es muy importante, aquí se me viene esa cita de Efesios, no se crean de estar firmes, ¿cómo es, Manchila? Aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. Y Pedro se creía el más firme en roca. O sea, uno que lo llamen firme, no, pues, ¿qué me va a pasar a mí? Yo soy el más firme aquí con Jesús. Y entonces pensemos cuántas veces nosotros hemos negado a Dios, y aquí me regañaba un poquito, y me regañaba un poquito Dios, y me recordaba, pues, y me dio dolor acordar todas esas veces en las cuales negué a Dios, y pues como que las agrupé en 3 categorías de negación. Pues yo soy abogado y tengo ese mal vicio de estar categorizando y dividiendo todo, pero bueno, ¿qué hacemos? Y además, pues, bueno. Dios te ama así. Sí, no, así me llamó. Así lo llamó, así. Sin derecho a Pedro lo llamaron para que pescara hombres, a mí me llamaron para que interpretara de pronto la palabra, güey. La primera de esas maneras en las que podemos negar a Dios es por el que dirán, por quedar bien. Y a mí al principio, cuando empecé a conocer a Dios, me pasaba mucho. Yo, como les contaba, estudiaba en la Universidad de Antioquia y además Derecho. Y era muy común que hubiese, pues, discusiones en las cuales se terminaba atacando a Dios, a la iglesia, a los creyentes. Y yo al principio, que no tenía esa fe tan por quedar bien, terminaba participando en esas conversaciones, terminaba muchas veces repitiendo lo que repetía antes. Después ya me empezaba a sentir mal por no defender a Dios, por no sentar mi punto de vista y por querer agradar a los demás. Pensemos nosotros también cuántas veces por querer agradar hemos negado a Dios, por querer agradar, por querer quedar bien en un grupo social. Tenemos esa intimidad con Dios y tenemos esa fortaleza y nos sentimos firmes y firmes y firmes,
y después caemos en una conversación de esas de oficina de media mañana o de algo de oficina en la cual se reúne la gente a rajar de los demás, ¿y qué terminamos haciendo? Por quedar bien. La segunda es por omisión, la segunda forma de negar a Dios. Jesús nos invita a darnos al otro, a la misericordia, a la caridad. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho de la vista gorda con personas que vemos que nos necesitan? ¿Cuántas veces cerramos el vidrio del carro? ¿Cuántas veces miramos para otro lado? ¿Cuántas veces Dios nos pone en el corazón que oremos por esa persona o que hagamos algo por alguna persona y nosotros seguimos derecho y no nos importa? Eso es negar a Dios. Eso es negar a Dios. Y la tercera, pues es muy clara, es cuando pecamos. Cuando pecamos, cuando cometemos un pecado, también estamos negando a Dios. No me voy a extender mucho en esa porque pues, me parece que es bastante claro que el pecado es la ausencia de Dios y es un acto en contra a los principios de Dios, entonces más claro que la negación. Y digamos, ¿y cómo nos sentimos cuando negamos a Dios? Y sobre todo cuando ya hemos empezado una relación, cuando ya tenemos claro de pronto hasta nuestra identidad, cuando ya tenemos claro cuál va a ser nuestro ministerio y negamos a Dios. Nos sentimos mal, ¿cierto? Nos da culpa, nos da tristeza. ¿Ustedes se imaginan cómo se estaría sintiendo Pedro? Y además lo que después termina pasando es que en una de esas negadas es la última vez que ve a Jesús y fue la última vez que Jesús lo ve. Pues Jesús en ese momento, con vida, pues, con su primera vida. Pues, pero Pedro no tenía todavía tan claro que iba a resucitar. Pedro como, pucha, 3 años con el Señor y lo último y el último recuerdo es este. ¿Ustedes se imaginan esa culpa que sintió Pedro? Y es la misma culpa que sentimos nosotros. Después, ¿qué pasa? Después viene la crucifixión de nuestro Señor, te da pues la pasión de Jesús, y Pedro termina asustado, muerto del miedo, encerrado con los otros discípulos, escondidos, muertos de miedo, Pedro con culpa, cuando de pronto María Magdalena va y le dice, Pedro, imagínate que no está el cuerpo de nuestro Señor, como que lo robaron. Yo creo que en ese momento Pedro como que le dio esa esperanza, le brotó esa esperanza de que no, resucitó, y si resucitó, voy a poder hablar con él y le voy a poder pedir perdón. ¿Ustedes no les ha pasado muchas veces que con familiares que hemos dejado de ver o que lastimosamente han fallecido y nos quedamos muchas veces con un te quiero, con un perdóname, con un lo siento mucho y no tenemos esa oportunidad? Así se estaba sintiendo Pedro. ¿Y cuántas veces quisiéramos devolver el tiempo y comportarnos distinto con esa persona? Pues así se estaba sintiendo Pedro, pues con la persona que más había amado. Esto es una historia de amor entre Pedro y el Señor. Y digamos que después Pedro ve que no está el cuerpo y Pedro tenía esa esperanza. Su mente seguramente le estaba diciendo, usted está loco, eso no puede pasar, no, eso no va a pasar. Pero Pedro ya tenía esa identidad. Yo creo que tenía esa esperanza, guardaba esa esperanza de que Jesús fuera a resucitar. Después de eso Jesús se les aparece a los discípulos donde estaban pues escondidos, encerrados, y Pedro no se atrevió a pedirle perdón ahí al Señor. Y llegó el Señor, sopló sobre ellos, sopló el Espíritu Santo, y después ya ahí Pedro fue, pucha, dejé pasar otra oportunidad. Cuando ya después Pedro, me imagino, una culpa tan berraca, y nos pasa mucho a nosotros también, que volvemos a hacer lo que nos daba seguridad en el mundo. Digamos, tenemos culpa con Dios, tenemos tristeza por haber negado a Dios, y vamos a hacer lo que nos daba seguridad en el mundo. ¿Y qué le daba seguridad a Pedro en el mundo? Pescar. Entonces Pedro se va para el lago, le dice a los discípulos, vámonos a pescar, para hacer un asadito ahí de trucha. Ahí podíamos meter la trucha, la cuña de la trucha que vende Daniel para que se antoje. Y se van a pescar, y eso es lo que Pedro le da seguridad en el mundo, y a nosotros también. Muchas veces cuando nos pasa eso con Dios,
volvemos a nuestra vieja naturaleza y Pedro volvió a su vieja identidad de pescador, de peces, no de hombres. Se fue a pescar. Ese día tampoco. Cuando de pronto oyen una voz y que les dice, tiren las redes a la derecha, tiran las redes y vuelve a ocurrir el milagro de la pesca milagrosa, valga la redundancia. Vuelve a ocurrir la pesca milagrosa. ¿Qué mensaje le estaría dando el Señor ahí como que muy insistente con Pedro, ¿no? Como que otra vez vas a venir a pescar peces después de que me conociste, me diste resucitado, vas a venir a pescar peces. No te mandé pues a pescar hombres, no te entregué las llaves del reino de los cielos, no dije que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces el Señor les dice, venga, traigan los peces. Ay, Pedro, ¿qué hace apenas que ve a Jesús? Eso se tiró del barco, yo creo que ya no le dio miedo y seguro hasta caminó sobre las aguas en ese momento de encontrarse con Jesús. Pues me imagino con esas ganas de ir a pedirle perdón. Y Jesús dice, no, venga, vamos a comer primero de esos peces que acaban de pescar. Y bueno, entonces vamos a leer, Pau, ahí, Juan 21, del 15 al 19. Después de comer, Jesús tiene esta conversación con Pedro. Juan 21. Del 15 al 19. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Bueno, sí, hasta ahí, hasta el 19, ¿cierto? Ay, no, ese es el 17. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Bien. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba? Tres veces negó Pedro a Jesús y 3 veces le preguntó a Jesús si lo amaba. ¿Se dieron cuenta cómo le estaba diciendo? ¿Cómo lo está llamando? Simón. Le está llamando Simón, no lo está llamando Pedro. Y yo no creo que a él le hubiera olvidado que le había cambiado el nombre, ¿cierto? Entonces era porque Pedro estaba otra vez en su vieja naturaleza, porque Pedro otra vez decidió irse a poner a pescar peces en vez de pescar hombres. Pero el Señor le dio el perdón a Pedro ahí. Y el Señor nos pregunta a todos, después de que lo negamos, siempre nos va a preguntar, ¿nos amas? Y hoy nos pregunta, ¿nos amas? Y si la respuesta es sí, pues nos dirá, sígueme. Después de eso, el Señor le revela y le profetiza a Pedro su muerte, que le dice que va a sufrir y que esa muerte va a glorificar a Dios. Pero en ese momento Pedro, después de ese perdón, Pedro quedó ya... No, inclusive ¿saben qué le pregunta a Jesús después de que le revela cómo va a morir? El Señor se va caminando, le revela a Pedro cómo va a morir, pues que va a sufrir en la muerte, y después se va Juan. Llega Pedro en su imprudencia y le dice, ¿y este man qué? Y este man también va a sufrir. Y entonces el Señor le dice, no, pues es problema mío. Si yo quiero que Juan viva hasta que yo vuelva, pues eso es problema mío. O sea, Pedro siguió siendo igual de imprudente, a pesar de tener el perdón tan bonito que le dio Dios, preguntándole si Juan. Después de esto, Pedro es uno de los apóstoles más importantes para consolidar la iglesia. Si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos todas las cosas que empezó a hacer Pedro. Pedro dirigió una oración en
la cual 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo. Pedro sanó, Pedro liberó, la sombra de Pedro sanaba gente. O sea, y además Pedro nos deja el Evangelio de Marcos. Pedro nos deja 2 cartas y Pedro no sabía escribir. Pedro simplemente, si vemos en los Hechos de los Apóstoles, la gente se sorprendía de cómo era posible que un pescador hablara tan bien y hablara con tanta claridad. Pedro no era Pablo. Pablo era un tipo formado, pero Pedro era un pescador. Y ahí Pedro cumple con su labor y cumple con ese propósito al cual lo mandó Jesús. Voy a terminar con una historia que está en la Biblia, que es más de la tradición, y me parece muy bonita porque resume la vida de Pedro. Pedro iba hacia Roma y me imagino Pedro a toda hora pensando en ese martirio que lo esperaba. Ay, Pedro dijo, no, yo más bien yo no quiero ir por allá, y se devuelve. Se llamaba la Vía Apia, era el camino pues que iba hacia Roma, y Pedro se devuelve. Cuando Pedro va en sentido Roma, no sé, cualquier ciudad, o sea, de espaldas a Roma, se encuentra al Señor caminando hacia Roma, el Señor se le aparece, y el Señor le pregunta a Pedro, ¿hacia dónde vas, Pedro? Pedro le pregunta al Señor, ¿hacia dónde vas, Señor? Y Jesús le responde, a que me crucifiquen por segunda vez. Entonces Pedro entiende que el último gran acto de amor de su vida era entregarle la vida a Dios. Pedro es crucificado en Roma, Pedro pide ser crucificado al revés, y ahí termina esa historia de amor de Pedro y nuestro Señor. Y vemos pues que la relación que todos tenemos con Dios es eso, es una historia de amor. Y hoy quiero pues que hoy Jesús nos pregunta a cada uno si lo amamos. Respondámosle al Señor. Y bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que les tenía que compartir. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una oración final y ahora vamos a pasar a orar por las personas. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor, porque nos trajiste aquí, porque nos convocaste. Eso fue con un propósito. Hoy te pido, Señor, que el mensaje que se dio en esta charla quede guardado en los corazones, que no sea pasado por la mente, que sea, Señor, en el Espíritu. Hoy, Padre, quiero pedirte que, así como te derramaste en amor con Pedro y como construiste esa relación con Pedro, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a aprenderte a amar, a aprender, Señor, que si muchas veces te negamos, tú estás ahí, que si nos hundimos, tú nos tiendes la mano, que si te negamos, tú nos perdonas. Yo te pido, Padre, que nos des esa capacidad, Señor, de reconocerte en lo simple, en el día a día, de verte en los otros, de entender cuáles son las necesidades que tienen los demás, de que sintamos, Señor, un calor en el corazón, cuando sea tu propósito que nos brindemos al otro, que no sigamos pasando de largo, que no sigamos, Señor, también negándote para quedar bien con los demás. Yo te pido, Señor, que nos des fortaleza para permanecer firmes en tu camino. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que hay aquí, por sus familias. Yo te pido, Señor, otra vez te pido, Señor, por la conversión de esas personas que amamos tanto y están lejos de ti. En este mismo momento, Señor, tu Espíritu los toque, Señor. Volvemos a poner cada una de esas personas que queremos, Señor, que te conozcan. Te pedimos por esa conversión de todos nuestros seres queridos, familiares y amigos que están lejanos de ti, por la conversión, Señor, de la ciudad. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de hablar de ti y de experimentarte y de conocerte cada día más.
Y todo esto, Señor, te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno.